colegas. El día de hoy, ¿verdad? Estamos trabajando con ADECO. Están estando todos presentes. La profesora Paulina parece que está con problemas de internet porque se acaba de caer o no la visualizo. Hola, buenas tardes. Hola. María Luz, sí Paulita, estoy, pero... sí está. Sí, estoy, pero estoy desde el celular, estoy activando mi computador, ¿ya? Pero sí, estoy escuchando no hay problema. No hay problema. Bueno, el objetivo de esta reunión es poder analizar, o primero observar y ver un poquito las preguntas, ¿verdad?, de nuestra encuesta de satisfacción. Espero que todos ya la hayan respondido. Y vamos a analizar posteriormente también el resultado que nos arroja esta información. Le pedí antes al profesor Javier que nos ayude a proyectar, ¿verdad?, las preguntas de la encuesta. Y de ahí las vamos haciendo el análisis respectivo. Profesor Javier, ¿sería tan amable, por favor, de proyectar? Estaba ahí atento. Ya. Bueno, la primera que nos señalaba, ¿verdad?, esta encuesta dice: estimado y estimada colega, junto con saludarle, informamos que en el marco de un proyecto de indagación educativa, o sea, el proyecto ADECO, Club de Video, que fue coordinada desde la Unidad Técnica Pedagógica de nuestra escuela, debemos realizar algunas preguntas. Para comenzar, es importante que sepas que tu participación es clave y que la contestación de la encuesta solo dura unos 5 minutos. Para comenzar, necesitamos que te identifiques con nombre completo y el rol que cumple dentro de la institución. Y acá, ¿verdad?, por lo que puedo observar, y espero no estar equivocado, hay 33. Profesor Javier, ¿son 33 respuestas o 33 personas dieron respuesta a la encuesta? $33 personas. Ya. Ahí están identificadas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos 33 personas que hasta el momento, ¿verdad?, han dado respuesta a la encuesta, siendo todos, ¿verdad?, profesionales de la educación de la Escuela Fernando Santibán. Y la primera pregunta decía: ¿participó usted del trabajo colaborativo liderado por la comunidad educativa realizado durante el periodo 2020 de la Escuela Fernando Santibán? Y aquí, ¿verdad?, tenemos que el 100% de todas las personas que respondieron a esta encuesta participaron del trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Alguien quiere dar alguna opinión sobre esta pregunta? Jessica, estás con el micrófono apagado. Sí, no, es que estaba diciendo que estaba muy clara, así que no. Ya. Está clarita la pregunta. Pero yo quisiera dejar la reflexión que está instalada la práctica. Es decir, de que se genere esta dinámica de participación, de acompañamiento de clase, observación de la misma y retroalimentación entre pares, eso está instalado. Por tanto, que sea el 100% es relevante porque es algo que ya se ha aprendido como cultura dentro de la escuela. Eso. Gracias. Gracias, profesor Javier y Jessica. La pregunta 2 dice: en una escala de apreciación Likert, ¿cómo definiría usted la importancia de los acompañamientos de clase? Y miren aquí qué interesante la respuesta. Tenemos que para un 32,26 personas, o sea, 10 personas, respondieron que es muy importante
el acompañamiento a clase. Para un 54,84%, o sea, 17 personas responden que es importante para el mejoramiento del desempeño profesional. Y para un 12,9%, o sea, para 4 personas, es irrelevante para el mejoramiento del desempeño profesional docente. Y aquí sí que creo que nos deberíamos detener en la reflexión y escucho sus comentarios, sus opiniones. Jessica tiene la mano levantada. Sí, justamente al mirar el gráfico me llamó la atención. Si bien es cierto, claro, todos pueden tener sus distintas opiniones al respecto, pero sí me preocupa el hecho de que un porcentaje considere irrelevante para el mejoramiento del desempeño profesional, porque es para el mejoramiento de tu propio desempeño profesional. Y pensar que tú no vas a aprender nada del resto de las personas es como preocupante, porque somos una comunidad educativa, todos tenemos que aprender algo de alguien, ¿ya? Sea como sea que se produzca la reflexión, siempre hay un aprendizaje de ello, siempre hay una mirada de lo que está realizando la otra persona, de la estrategia utilizada, del lenguaje utilizado, del acercamiento, de cómo aborda su clase, de la metodología que haya utilizado, del contacto, como del clima que el otro docente logra, etcétera. O sea, siempre hay un aprendizaje de este acompañamiento, ya sea que te haya acompañado un líder de comunidad o te haya acompañado un par, o sea, siempre es relevante, se puede cuestionar, digamos, el grado de relevancia, pero que sea totalmente irrelevante, eso es como preocupante para el propio mejoramiento y para el funcionamiento, digamos, de la comunidad educativa. Gracias, Jessica. María Eugenia levantó la mano. Pienso lo mismo que Jessica, porque uno toda la vida está aprendiendo algo nuevo. Uno no siempre uno va con lo de uno, pero siempre la otra persona está apoyando en algo, siempre hay una cosita, ¿no es cierto?, que nosotros rescatamos de otra persona, no porque uno tenga muchos años de experiencia, uno siempre aprende algo de la otra persona. Uno nunca lo sabe todo. Entonces también me preocupa esa situación, porque yo creo que las personas aquí a lo mejor no pensaron mucho para contestar aquí esta pregunta, porque uno siempre, toda la vida, aprende. El paso más pequeño que uno esté dando, igual lo está aprendiendo. Todo, siempre hay una pizca que rescatar. Entonces, eso es justamente lo mismo que dice Jessica, me preocupa esa situación, porque uno no sé, me cuestiono esa respuesta. Gracias, María Eugenia. Paulina tiene levantada la mano. Paulina, abre tu micrófono, querida. Tal vez no tiene que ver con que no están de acuerdo con el acompañamiento de clase, sino que tal vez fue porque fueron pocas las reuniones o las reflexiones que se realizaron durante el semestre en algunas comunidades. A lo mejor tiene que ver con eso, no con que los profesores sientan que saben todo o que no les gusta compartir las prácticas. Tal vez tiene que ver con eso. Gracias, Paulina. Sí, puede ser. Natalia tiene levantada la mano. Javier, no sé si bajaste la mano. Primero. Sí, yo al final, cuando todos intervengan, al final nomás. Ya, gracias. Gracias, Javier. Dale, Natalia, entonces. Bueno, igual, yo creo que igual es importante tener también la visión que tienen estos colegas, o sea, porque ellos definen que no es importante. También igual quizás también es importante tener o sea, haber levantado esta información igual es importante porque también nos lleva a reflexionar, o sea, por qué consideran que no es importante y quizás ahí darle una vuelta a la mirada que se le hace en los acompañamientos de clase.
porque muchos colegas de repente se sienten como observados, como que fuera algo como punitivo, que te observen trabajar, o compartir tus experiencias dentro del aula, se sienten como expuestos. Yo creo que es todo lo contrario, es una manera de enriquecer nuestro quehacer. Y eso es súper importante. De hecho, el mismo marco de la buena enseñanza en alguna parte habla que tenemos que reflexionar sobre nuestra labor y que eso nos enriquece nuestro trabajo. Entonces, creo que igual es importante tener esta información para darle una vuelta y reflexionar, hacer una reflexión profunda. Gracias, Natalia. Joaquín. No, era el porqué, el porqué, o sea, que queda la nebulosa el porqué, porque pueden haber muchos factores, lo dijo Paulo y lo dijo recién Natalia, sería importante, si en algún otro momento lo podemos hacer, es determinar el por qué piensan eso. No creo directamente que piensen que se las sepan todas, como decía Paulina, o no tengan la capacidad de pensar que pueden aprender de otros. Sí creo que de repente están los mismos temores que mencionaba la Nati, pero en general el por qué es necesario saberlo. Eso. Gracias, Joaquín. Profesor Javier. Sí, cuando se analizan datos, que es una herramienta de la sociología, esto se hace no hipotetizando en psicologizar a los colegas, ya no es psicologizar a la gente, sino en el dato concreto que se está mostrando. Hoy día el dato concreto es que más de un 70%, mucho más de un 70%, no estoy viendo el gráfico, sino estoy en otra página, disculpen, por eso no, pero mucho más. Para ser más exacto. Perfecto. Mucho más, ya, ese es el número mayoritario que como comunidad se ha ido construyendo y es positivo, es una valoración positiva de la reflexión entre pares, ¿ya? Ahora, que exista una mirada de irrelevancia, que son 4 colegas que tienen todo el derecho a pensar lo que quieran pensar, y ahí yo no colocaría una categoría ya de darle una connotación psicológica de por qué están pensando lo que están pensando. Los profesores son parte del sistema y el sistema es extremadamente individualista. Recordemos que dentro de la evaluación docente últimamente se está tomando el trabajo entre pares, ¿ya? Por lo menos con la relevancia con que hoy día se está haciendo. Entonces, yo no escaparía a los colegas que puedan pensar también con el grado de relevancia. Entonces, yo efectivamente puedo colocar una alerta a partir de esta información, pero nadie lo ve como contraproducente, y ahí yo hago el análisis mucho más positivo del cual se está generando en este minuto, ¿ya? Nadie lo encuentra que es atentatorio contra su clase o contra su desempeño profesional. Eso yo creo que si lo vemos en una perspectiva de cambio cultural institucional es valorable, porque cambiar dinámica que hemos tenido como institución son mucho más difíciles, ¿ya? Y yo creo que hemos avanzado. Efectivamente, hoy día hay 4 y esos 4 son nuestro desafío como institución, poder superar esa barrera. Pero yo creo que estamos bien encaminados para colocar un énfasis más bien positivo y valoración numérica de lo que se está mostrando. Eso, colega. Gracias, Javier. Señora Mireya. Está con su micrófono. Está sin micrófono. Ahí sí. Ahora sí. ¿Escuchan? Ya. Mira, yo creo que también estoy de acuerdo con los colegas y con el colega Javier, y creo que más que pensar por qué no les gusta, por qué no quieren, por qué lo encuentran, no lo encuentran un aporte, pienso que deberíamos fijar una estrategia o pensar en alguna estrategia para encantarlos con este tipo de modalidad, ¿verdad? Ver las ventajas, quizás, como hablábamos la otra vez, que alguno de los colegas pudiera contar su experiencia, cuánto lo benefició, quizás hacerlo uno a uno, no sé, pues hay tantas maneras de cómo podemos, pero yo creo que la historia va por encantarlos, para que ellos vean cuál es la parte positiva de este trabajo. Pienso. Gracias, señora Mireya. Y Jessica.
Yo concuerdo plenamente con eso. Cuando yo me refería a la mirada de preocupación, a mí me pasa lo mismo que con los niños. Por ejemplo, con los niños, yo me pongo muy contenta cuando hay un alto porcentaje de los alumnos que han tenido un logro en algún aprendizaje o en algo que uno ha pasado. Pero siempre me preocupa cuando hay un porcentaje menor y me cuestiono, yo digo, ya, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? No he realizado yo que no he podido llegar a ellos? Esa es la mirada que yo le doy, ¿ya? Si bien es cierto, yo concuerdo que plenamente que es muy positivo para el establecimiento que ya esté instaurada y que haya un alto porcentaje de que sí lo consideran que es un mejoramiento de desempeño profesional, sí, este porcentaje de 4 personas, también entendiendo, como dice Paulina, que a lo mejor es que pueden haber considerado que fueron muy pocas las observaciones, desde ahí la mirada irrelevante, pero sí el punto de preocuparnos de que hay 4 personas que lo consideran y tomarlo, saber qué estrategia, y esa estrategia puede pasar por eso, a lo mejor por más veces, a lo mejor por la forma, a lo mejor por romper el miedo, etcétera. O sea, es algo que hay que analizar para sumarlos a esto de este enriquecimiento profesional como comunidad educativa. Esa es um, la aclaración al respecto. Muchas gracias, chiquillos. Vamos con la otra, profesor Fabián. Dice, en base a su percepción profesional, ¿cómo definiría la siguiente afirmación? La reflexión de su comunidad de aprendizaje en relación a la observación de clases fue la adecuada. Y aquí tenemos también discrepancia o tenemos varios resultados. El 35%, podríamos decir, 10 personas, están muy de acuerdo que en el fondo la reflexión fue la adecuada. Un 38%, 11 personas, señalan estar de acuerdo, ¿verdad?, con que la reflexión de la comunidad fue la adecuada. Y hay un 28%, o sea, 8 personas, que señalan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la reflexión fue la adecuada. Entonces, dejo abierto la palabra, el micrófono para quien quiera dar su opinión. Ojo, si bien siguen siendo marginales los datos en el sentido de que si alguien está en desacuerdo sigue primando lo positivo, pero no es menor, no es menor ver los por qué. Ojo, las personas están a cargo de niños y si le están presentando una imagen de que no es importante la reflexión, de que no es importante la conversación o el aprendizaje con pares, eso se va a repetir en el aula. Sigue siendo positivo para mí las cifras totales, pero esos pequeños contextos hay que analizarlos, no es un tema ambiguo que queda en el aire. Eso. Miren, y también hay una información aquí que yo no la señalé en un principio que estoy leyendo. Hay 4 personas que omitieron dar respuesta a esta pregunta. O sea, para esas 4 personas, ¿qué ocurre con esto? Paulina, te cedo la palabra. No, es que tal vez para esa persona no fue significativo producto de que a lo mejor en la reunión no estaban todos los integrantes de la comunidad, entonces la reflexión se hizo con muy poquitas personas, a lo mejor por eso no fue enriquecedor. Insisto, yo no sé si todas las comunidades también hicieron su observación de una clase, entonces todas esas personas capaz que son, y estaría bien dentro de su respuesta.
Puede ser que ahí Paulina, ¿verdad? También en un punto, recordemos que la comunidad de la profesora María Eugenia no realizó observación de clase a gente de su propia comunidad porque María Eugenia estaba con licencia. Ellos sí participaron de reflexiones en las comunidades de NT en alguna ocasión. Entonces, a lo mejor por allí podemos dar respuesta también a estas 4 personas. Ahora, acá tenemos 8 personas que no tienen opinión. O sea, para mí no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, no tener ninguna opinión. No sé, ese es el enfoque que yo le doy a esta reporta, pero por último, yo digo, no estoy de acuerdo, pero estar ni de acuerdo ni en desacuerdo es como no tener ninguna opinión. Profesor Javier. Sí, pero justamente me impresiona que a ustedes les impresione. O sea, a mí no me llama justamente la atención. A ver, hay colegas que le puede dar lo mismo de repente el funcionamiento, pero por supuesto, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, aquí una constatación de que le puede parecer irrelevante tanto a estas 4 personas que omitieron como a las 8 personas que no encuentran que no le va ni le viene esta reflexión en comunidad. Y efectivamente puede ocurrir ese escenario. A mí, no pensemos que somos una comunidad perfecta, por tanto vamos a tener este tipo de resultados. ¿Ya? Aquí, efectivamente, el análisis que hay que ver es preguntar en detalle cómo, pero no conquistar en el sentido de motivación subjetiva, sino cómo hacer entrar a los colegas a esta reflexión, porque por algo se pueden estar oponiendo, quizá tienen, en este caso, como ya es más mayoritario, a diferencia del número anterior, que era más marginal, aquí estamos hablando de un tercio. Entonces, a este tercio habrá que ver si efectivamente la retroalimentación puede que no haya sido eficaz y que el líder de la comunidad en realidad no es tanto aporte como se piensa que es. ¿Ya? También puede existir esa variable, porque aquí estamos hablando efectivamente y exclusivamente de la reflexión. ¿Ya? No estamos hablando de lo otro, estamos hablando de la reflexión. Ahora, yo creo que es el desafío, porque esta es una contratación dentro de la gestión también. Ustedes que están en un cuerpo directivo se habrán dado cuenta que existe una diversidad también de funcionarios y funcionarias que están en el establecimiento. Yo creo que esa es la realidad, pero tener estos números como una oportunidad de establecer un margen, es decir, no pudiera ser que en otras observaciones el número se mantenga, sino hay que ver cómo se disminuye la valoración neutral, que es el que está con color amarillo. ¿Ya? Esta valoración que es neutral debiera ir disminuyendo y efectivamente hacer énfasis que en las contestaciones de los colegas es preferible que sean honestos y marquen esto a que se omitan. ¿Me entienden? Pero queda como reflexión esos 2 elementos para finalizar esta pregunta. Gracias, profesor Javier, y me parece muy bien la acotación que hace, que aquí los docentes, ¿verdad?, se muestran responsables con sus respuestas y no están dando una respuesta para que al otro le guste o no le guste. Ellos están siendo como súper verídicos en dar esta respuesta, así que me parece muy bien. Me siento muy bien con la reflexión, ¿verdad? Y también con las preguntas que salieron acá que podemos observar. No sé si alguien más quiere, profesor Joaquín, no sé si alguien más quiere hacer alguna observación. Adelante. Yo sí, después de que ya van 2 veces que he escuchado a Javier, fíjate de que yo sí, tendería a quedarme con los porcentajes del color verde y el color azul, que indica un gran camino avanzado desde que comenzamos esto de las comunidades y de instaurar la reflexión en las comunidades y la reflexión en la escuela. Indican un camino avanzado, que tenemos que seguir avanzando porque evidentemente no es un camino fácil,
sobre todo en el cuerpo de docentes, nos costaba mucho esto de poder mirarnos, mirar a otros. A veces es más fácil justamente reflexionar en torno a la práctica de otro y no a la práctica propia, pero todavía es un camino que hay que seguir. Y si ya más del 50% de la escuela, que se ve reflejado aquí, reflexiona en torno a una observación, considera de que es un aporte para su desarrollo profesional, o sea, claro, arroja que no vamos por mal camino como comunidad educativa. Estamos por lo menos estamos tendiendo a reflexionar y a que esta reflexión se pueda ir realizando en forma colaborativa, que es el camino que hay que seguir. Pero sí, sí recalcando de que en ese camino tenemos que tener en claro de que esta reflexión es para reflexionar para todos, ¿ya? Reflexionar frente a los otros, pero también tener esta autorreflexión en torno a mi práctica, ¿ya? O sea, si yo puedo reflexionar frente a las prácticas de los demás, también aceptar la reflexión hacia mi propia práctica también. Gracias, Jessica. Yo creo que este resultado y en algún minuto lo deberíamos analizar, ¿verdad?, con toda la comunidad educativa. Y recordar también que aquí hay un tema de confianzas. La confianza que tiene que existir dentro de la comunidad para que esto se dé también es bastante importante para la hora de tener una evaluación. Joaquín. O sea, resaltar lo que se dijo anteriormente, que esa visión de lo punitivo ha cambiado bastante. Yo llevo 4 años acá y cuando llegué el tema de las observaciones y las reflexiones se veía muy punitivo y estaba esa resistencia a escucharse. Ha variado a positivo, insisto, ha variado a positivo, pero hay que tener el ojo de cómo incorporar, porque me sigue siendo preocupante que para un grupo, aunque sea menor, el hecho de compartir experiencias y reflexiones no sea relevante. O sea, para mí sería una práctica debería ser obligatoria de cada profesor. Eso. Gracias, Joaquín. Vamos con la otra pregunta, profesor Javier. Ya. Dice, y aquí podemos dar respuesta a algunas de las preguntas anteriores también. Dice, de acuerdo a la clase observada y de acompañamiento docente, ¿usted pudo participar de una jornada donde se abordó la retroalimentación? Y aquí tenemos que hay 24 personas que sí participaron de esta clase observada y del acompañamiento docente, o sea, de la reflexión y retroalimentación de esta clase, y tenemos que 5 no participaron. Entonces, aquí podemos dar respuesta a que esas 4 personas, ¿verdad?, tal como señalaba Paulina y otras personas anteriormente, a lo mejor pasa por ahí su respuesta. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario de esto. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con eso, con lo que decían de que a lo mejor, puede ser que a lo mejor justo ese día esa persona estaba con permiso, o puede ser justo que haya correspondido a la comunidad de Eugenia, en donde como comunidad, primero, segundo, no analizaron una clase de su comunidad, puede deberse a ese tipo de razones. Pero sí el gran porcentaje participó de esa jornada de reflexión en frente a una clase. Gracias, Jessica. Vamos a la otra. Dice, y esto aquí nos va a entregar harta información para el 2021. Dice, ¿cree usted que es necesario implementar el acompañamiento de clases para el 2021 como estrategia
para el mejoramiento continuo y la facilitación de la reflexión entre pares. Y acá, miren, el 41%, o sea, 12 personas responden que sí es muy necesario. 35%, 10 personas, dicen que sí es necesario, pero que tenemos que hacer modificaciones. Y hay 7 personas que no consideran o no están de acuerdo que sea necesario implementar esta estrategia. O sea, hay 7 personas que se rehúsan o que no quieren o que no les parece que se realice un acompañamiento a clases en el año 2021. Y aquí esto sí que nos genera, ¿verdad?, información importantísima, al igual que todas las otras preguntas, pero aquí tenemos, esta pregunta va como directa a lo que nosotros queríamos saber. No sé si alguien quiere entregar una opinión. Yo creo que el porcentaje ahí mayoritario nos indica de que sí, que todos consideran que es algo necesario, entre necesario y muy necesario. Por lo tanto, significa que está integrado y que es algo importante, que hay que seguir mejorando, perfecto, que hay que hacer los ajustes que haya que hacer, pero que algo que está, que funciona y que se ha sentido de que sirve para el trabajo colaborativo. Referente a las 7 personas, bueno, indagar qué puede ser. Pueden ser temores propios, pueden ser que todavía no están muy convencidos, puede ser, hay que buscar la manera de abordar y de que lo sientan como algo que realmente les aporta a su diario, pero sí quedarnos con que la mayoría sí lo considera como algo importante. Sí. Gracias, Jessica. Profesor Javier. Sí, miren, vuelvo a los datos. Que tengo que abrir una pestaña y la otra. Ya. Aquí tengo los datos. Efectivamente, la mayoría, el 41%, dice que sí es muy necesario. O sea, créanme que esto para cualquier equipo directivo es un trabajo de avance porque, porque ninguna comunidad te van a decir así como sí, muy necesario, o por lo menos en esta dimensión, y que sea como el gráfico que esté más alto o elevado, aunque sea marginalmente, pero está efectivamente más alto que el resto. ¿Ya? Ahora, dicho eso, yo me concentraría en estos dos elementos que dice que sí lo sostienen como necesario, pero que harían algunas modificaciones. Ahí habría que justamente conversar con los colegas, porque yo lo sumo a este 24%, y habría que preguntar cómo sería lo idóneo, cómo les gustaría a ellos que reflexionen, y además establecer, pues, o sea, el profesor Joaquín acaba de decir que cuando él llegó a la escuela, las evaluaciones tenían un carácter punitivo, y efectivamente yo nunca he participado de la comunidad que participa él, pero por ejemplo en mi comunidad nunca ha sido de ese carácter punitivo, ¿ya? Ahora, perfectamente el colega puede dar cuenta que esa fue su evaluación en el minuto en que estuvo, y está perfecto. Entonces, pudiera ser que también está ocurriendo aquello con algunos docentes y la estrategia justamente para encantar o para hacerlos sentir coherente con el proceso educativo a los colegas, sería incluirlo en preguntarle cómo a usted le gustaría que reflexionemos, que usted le modificaría la evaluación, o perdón, no es evaluación, es una observación o acompañamiento. Entonces, sería muy, muy legítimo escuchar qué opinan ellos para mejorar este índice. Y así tenemos una acción para ir disminuyendo los elementos que a nosotros nos parecen negativos de las otras preguntas, ¿no es cierto? Aquí estaríamos haciendo partícipes nuevamente y entendiendo un contexto diferente, que el contexto diferente también del próximo año va a llevar una sobreexigencia de los funcionarios y funcionarias, y también hay que prever esa situación. Por tanto, hay que nuevamente reconquistar a los colegas en esto de cuáles son las modificaciones atendiendo al contexto en que vamos a estar, y que sea un acompañamiento de reflexión y mejoramiento, y no un proceso de estrés y tensión que pudiera originarse si no se le hicieran las modificaciones, ¿ya?
con eso quería concluir. María Eugenia está levantando la mano y, bueno, Paulina igual, la tiene Jessy. Paulina, adelante. Fíjense que de todos los años que viene este proceso de acompañamiento, que se le llama acompañamiento, pero antes era una observación de clase, porque ibas con una plantilla y todo, y por la carga de trabajo, muchas veces la retroalimentación se hacía súper básica o muy a la rápida porque no había los tiempos. Yo siento que este año por fin se hizo una reflexión en cuanto a una clase. Por ejemplo, en mi comunidad, claro, yo expuse mi clase y se reflexionó frente a ella, nunca se evaluó. Entonces, tal vez invitar a los colegas que bajo este contexto tuvimos que cambiar esta observación y que siga siendo así, que finalmente no sea que el líder vaya a su sala, lo observe, sino que definir que cada colega se grabe una clase donde nosotros nos juntemos a reflexionar de la clase, más que ser como una evaluación. Yo creo que esa es la invitación que deberíamos hacer y tomar que esta experiencia, por lo menos yo la encontré súper valorable, porque no tenía ninguna, no era perjudicial para nadie. No quedaba una pauta que después podía generar incluso hasta problemas para tu contrato, por ejemplo, que ese es el susto también que tienen los colegas muchas veces de ser observados. En cambio, ahora no. Ahora sí se hizo una práctica donde sí se reflexionó de una clase. Gracias, profesora Paulina. Jessica. Estaba la Euge primero que yo, ella había levantado su mano. Ok, no la había visto, gracias. Mira, una de las cosas importantes es que hay personas que se niegan completamente a que uno les observe una clase, pero esa cosa de que se dice que tanto fue, que era como punitivo, sí, al principio, muy al principio, el primer año, pero después ya no, por lo menos en mi comunidad no pasó nunca eso, nunca se fue a criticarle la clase al colega, todo lo contrario, fue un acompañamiento a la clase desde ese principio, o sea, desde que comenzó esto fue hacer un acompañamiento, apoyar al colega. Yo me acuerdo cuando a mí me observaron una clase, ¿no es cierto? Nosotros con la Joseph, yo sé que en una comunidad le buscaron todos los detalles mínimos a esa clase. Y hay colegas que quedaron, ¿no es cierto? Que no quieren saber nada de esto, porque nosotros tenemos que tener el tino para poder apoyar al colega y no para destruirlo. Entonces, por eso pasa esto. Y nosotros tenemos que ir con mucho tacto, ¿no es cierto?, las personas, decir las cosas, porque nadie es perfecto, como les decía delante. Nosotros aprendemos toda la vida. Entonces, ahí pasa, y hay colegas que simplemente no quieren nada de nada, porque simplemente piensan ellas o ellos, que todo está listo, que el libro se lo dice todo, y no hay nada más que aportar, entonces por eso pasa esto. Lo que nosotros tenemos que trabajar aquí es tratar de que los colegas enriquecer, es tratar de tomar a los colegas y hacerles un encantamiento con todo esto. A mí me cuesta mucho, ¿no es cierto?, lo que es todo lo que es la computación, pero también tengo que tratar de hacerlo, de ir allá. Y ustedes también aquí, hay 4 personas que omitieron la respuesta. De eso no nos estamos dando cuenta. 7 más 4 son 11 personas ya que estamos complicadas. No son solamente 7. Eso tenemos que ir. Gracias, Eugenia. Jessica. Sí, yo creo que en estos procesos son como en todas las cosas, son cosas que van de menos a más, ¿ya? Las miradas van cambiando con el tiempo,
De principio, claro, la gente era muy reticente. Hay personas que le acomoda que una sola persona la observe y no grabe, a otras personas que no les molesta para nada que haya una grabación, a otras personas que sí les molesta que haya una grabación, a personas que les va a ser agradable tener una reflexión y retroalimentación uno a uno, otras personas que no les va a causar ningún problema el que esa exposición de la grabación y la reflexión sea conjunta con toda una comunidad, pero son procesos en donde se va cambiando la mentalidad. Yo creo que aquí la apertura es a eso, a poder reflexionar en forma conjunta pensando en que vamos a enriquecernos todos de ello. Pero para eso todos tenemos que estar dispuestos, ¿ya? O sea, estar dispuestos a que es una reflexión en donde todos vamos a analizar y vamos a reflexionar conjuntamente para poder aprender. Porque no siempre todo funciona bien, no siempre mi clase va a ser perfecta, no siempre la estrategia que voy a utilizar va a ser buena, van a veces en que van a ser muy buenas, a veces en que no van a ser buenas, a veces en que realmente no resulta, porque así es todo, ¿ya? Y esto de la reflexión y el buscarnos y el acompañarnos, no solamente es una práctica de la comunidad, nosotros tenemos la evaluación docente, y como evaluación docente, son muchos los que muchas veces han buscado la ayuda, la opinión, la observación de sus pares, la observación de otros, para realizar sus portafolios. Muchos han acudido a revisa el portafolio, ve si tengo bien planteados los objetivos, ve si las actividades concuerdan, revísalo por favor, que me voy a grabar la clase, ven a mirar la clase, indícame esto aquí, esto allá. O sea, eso es una práctica que se ha aplicado mucho. Y si es válida para la evaluación docente, también tiene que ser válida para el día a día, para mi práctica del día a día. También en eso yo siento de que si la opinión de una persona es válida para la evaluación docente, también la misma opinión de esa persona tiene que ser válida para las observaciones internas del establecimiento. Entonces no puede ser que sea válida para una cosa y no sea válida para lo otro. Entonces en ese sentido va cambiando, hay que ir cambiando nuestras mentalidades. Pero vuelvo a decir, me quedo con lo positivo, con que ha habido un cambio y el cambio es importante, que tenemos que seguir cambiando y que para allá tiene que ir la mirada. Yo Muchas quería gracias. contar simplemente cortito que sí, sigo viendo positivos los datos y es nuestra primera imagen que tenemos para contrastarnos. O sea, realmente si hay un avance o no avance va a ser el próximo análisis de esto cuando volvamos a hacer una encuesta similar. Mientras tanto, si lo sigo viendo, es positivo. Y para cerrar, a mí cuando entré a trabajar acá sí se me dijo que dependía de mi continuidad laboral de la visita al aula. Entonces eso es una evaluación, no es un acompañamiento. Entonces por eso yo lo veía así en su momento. Y muchos colegas, yo sé que también sí, estos son datos fidedignos. Los próximos datos son los que nos van a dar el contraste. Eso. Sí, qué fuerte lo que dice Joaquín. No, nunca pensé que podrían haber dicho algo así. Tiene Natalia la mano levantada y después la señora Mireya. Nati, estabas con tu manito levantada. Parece que se pegó. Sí, estoy con la mano levantada. Sí, yo bueno, creo que es importante como profes que podamos ser flexibles. ¿Me pegué? ¿Se pegó? ¿Me escuchan o no? Sí, se te escucha. No, Natalia, no estás pegada. Ah, Dale nomás, Nati, si te escuchamos. se fue. La perdimos.
Señora Mireya, Señora Mireya, usted Ya, mientras. mientras yo, chiquillo, bueno, yo conociendo otras realidades, varias realidades de otros colegios, para mí estas cifras las encuentro muy halagüeñas, la verdad, porque tenemos un solo tercio que está desencantado, yo no diría negativo, sino que desencantado con que haya algún tipo de reflexión o que vean una clase. Para mí en realidad los, los encuentro muy buenos los números. Creo que, como bien dice la señora María Luz, el otro año ya van a ver una mejor cosecha, pero también es cierto que todos somos diferentes, todos tenemos quizás las cosas que no nos dejan avanzar, nuestras propias trampas, podría decirlo, eh, pero si lo vuelvo a repetir la palabra, encantarlos con esta metodología de poder reflexionar y que puedan aprender también a reflexionar, que eso es súper importante. Pero yo lo veo muy positivo porque es solo un tercio de los 30 y algo de profesores que dicen estar, y ni siquiera es no, sino que no estoy de acuerdo. Ah, no, dice, no estoy de acuerdo, sí. Pero son 11 profesores, no es ni siquiera la mitad, es la mitad hacia arriba, no la mitad hacia abajo. Así que yo les animaría a que no decaigan. Además, bueno, ustedes conocen y escucho claramente que de antes tenían ninguna buena experiencia o pocas buenas experiencias de hacer este tipo de ejercicio. Así que yo creo que se va a avanzar y que por supuesto hay que ir en rescate de cómo encantar a estos profesores para que puedan entrar en lo que es la reflexión de una clase entre pares. gracias, señora Mireya. Natalia, ahora sí. Y después Jessica. Paulina, no sé si tú tienes la manito levantada o se te quedó levantada. Sí, ahora sí, perdón. Sí, no, yo creo que... ¿Me escuchan, cierto? Sí, ¿Se Natalia, escucha? se te escucha Sí. bien. No, yo creo que es importante como docentes ser sumamente flexibles ante todos los cambios que puedan ocurrir, porque siempre estamos trabajando con personas, entonces no, todas las cosas siempre son dinámicas. Como parte de este proceso de la escuela, bueno, como hablaba Joaquín, yo entré en el 2015, creo que igual he sido parte como de este proceso de crecimiento que hemos tenido desde que comenzamos hasta ahora. Y también es importante la labor de los líderes de comunidad, porque son los líderes de comunidad en el fondo los que están observando y haciendo las retroalimentaciones. Yo por lo menos como parte de la comunidad de PIE, tuve en su momento las retroalimentaciones que me hizo la señora Jessica, cuando nos observaba las clases, que nos observaba muchas clases al año, pero siempre fue positivo, fue algo acogedor, por lo menos para mí en lo profesional me ayudó bastante. Y siempre fue esa mirada, o sea, como de enriquecer, tú qué hacer, siempre destacar lo que tú hacías de manera positiva, y las cosas que eran perfectibles, se hacían las sugerencias para que uno pudiera perfeccionarlas, pero nunca fue punitivo, en el caso de programa, y nunca fue punitivo, ni tampoco fue como decía Joaquín, que lo lamento harto de escuchar eso, de que de esa observación dependía que nosotros siguiéramos trabajando o no. Entonces creo que igual la labor del líder es sumamente importante en este proceso, en el sentido de acoger al colega quizás en esto, porque es sumamente enriquecedor para nuestro trabajo. Gracias, Natalia. Jessica. Sí, yo me quiero detener ahí un poquitito en el sentido de que, si bien es cierto, nuestra mirada es esta del enriquecimiento, si nosotros o todos los establecimientos tienen que tener algún tipo de insumo que quede, porque, mire, nosotros a través de los años siempre ha llegado al establecimiento o ha pasado por el establecimiento de repente algún docente en donde la comunidad entera ha visto que sus prácticas no han sido las adecuadas, ¿ya? Y yo he escuchado también
a mucha gente a veces decir, oye, este profesor, ¿y por qué no se va este profesor esto, o este profesor aquí? Entonces, cuando alguna persona, sea quien sea, que esté a la cabeza de la comunidad educativa, solicita que este docente pueda ser trasladado a otro establecimiento, el DAEM lo primero que pide son las evidencias. Y si no se observa y no se registra, ¿qué evidencias se pueden presentar? Entonces, siempre tiene que haber algún tipo de registro, tiene que haber alguna forma en la cual se pueda evidenciar justamente, porque si en algún momento determinado se quiere solicitar el traslado de alguna persona porque no está cumpliendo de manera adecuada con lo que nuestro establecimiento, nosotros sabemos cuán especial es nuestro establecimiento tiene un tipo de perfil de alumnos que requieren un tipo de necesidades, por lo tanto, un tipo de persona que trabaje con nuestros niños. Pero tiene que quedar algún tipo de registro para que después, con base y con fundamentos, se pueda pedir el traslado que se requiera. Si no existe ningún tipo de evidencia, es imposible poder solicitar algún traslado, porque sin evidencias, ¿cómo? Esa persona después perfectamente puede decir que lo están acosando si no hay ninguna evidencia de todas las veces que él pudo haber incumplido en sus responsabilidades profesionales, ¿ya? Con eso no estoy diciendo de que todo tiene que tener un carácter punitivo, no, pero sí tiene que haber un registro de algo, en donde quede registrado en lo que determinada persona haya cumplido o no haya cumplido. Ahí entonces hay que buscar una forma, algo en donde tiene que quedar algún tipo de registro. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, Jessica, gracias. Javier tenía levantada la mano, Paulina y después Joaquín. Sí, gracias. Sí, miren, yo, disculpen, ahí quiero hacer una precisión y quiero contradecir de lo que yo pienso con la señora Jessica, pero no en un ámbito negativo, sino de darle una segunda vuelta, ¿ya? Voy a bajar la manito porque si no después se me queda pegada. Ya, lo que quiero manifestar es que si a mí me dicen, Javier, de la evaluación que tú acompañas al colega, va a depender la continuidad de ese colega, yo me rehúso a ejercer ese rol. Yo no voy a estar disponible para ello. Yo entiendo que los equipos directivos tienen que efectivamente dar cuenta del buen funcionamiento de la institución y de sus funcionarios. Eso lo tengo más que claro. Y eso significa que en algún minuto podrán echar, pero por supuesto está dentro de su competencia. Pero distinto es transformar los espacios, ¿ya? Yo creo que si queremos conquistar a la gente hay que darle espacio de confianza. Y aquí la gracia que tiene este modelo de observación tiene que ver con un acompañamiento entre pares. Es decir, no necesariamente con el UTP o el directivo. ¿Me entiendes? Es entre pares, y entre pares reflexionamos y crecemos. Yo creo que esa es la invitación, y hay que dar espacio de confianza para que los colegas tengan el derecho a equivocarse, porque pueden equivocarse y tienen el derecho, ¿ya? Porque es un proceso de aprendizaje. Aquí, como alguien sostuvo, nadie se la sabe toda. Y yo creo que nadie de los que están acá, que hay gente mucho más capaz que uno por lo demás, pero nadie tiene la competencia y esa certeza. Entonces, yo generaría una separación de roles de características. Esta evaluación, como la tenemos, como la que estamos desarrollando, debe mantenerse una mirada pedagógica de mejoramiento entre pares. Ahora, si los equipos directivos efectivamente están complicados con algún funcionario que no está cumpliendo con su rol en mínimo, que yo absolutamente lo entiendo, porque cualquiera que estemos en un cargo así actuaría de la misma manera, eso yo lo entiendo. Pero ahí el estatuto docente es bien claro en una serie de causales en las cuales a las personas se le pueden generar sumarios, y además tenemos todo el estatuto administrativo que tiene un código de ética bastante grande. Entonces, si entra la hora, si entrega las planificaciones, si tiene una buena relación entre pares y entre las familias, si entrega las evaluaciones, ¿me entiendes? Son esos tipos de cosas lo que se están observando de un colega cuando cumple o no cumple. Y si en ello tienen que ir a observar clases, lo tienen que hacer como miembro del equipo directivo, y lo pueden hacer, eso está dentro de sus funciones, y ustedes pueden ir a ver una clase de un colega si están seguros o no que el colega tiene debilidades o complejidades, para poder tener evidencia y así
poder trasladar a gente como lo están solicitando en un caso del DAEM. Entonces, a mí me gustaría precisar, pero proponer también al mismo tiempo, ¿ya? Eso es lo que respecta a mí, pero efectivamente aquí yo trabajo con un equipo más diverso y que tengo que escuchar las otras opciones, pero yo necesitaba puntualizar lo que acabo de afirmar, ¿ya? Muchas gracias. Sí, a eso me refiero, a eso efectivamente me refiero, Javier, de que una cosa es esto del acompañamiento entre pares, el acompañamiento al aula, pero otra cosa es el insumo que requiere quien esté en el equipo, quien sea el director, esté en el equipo directivo, tiene que tener esta otra parte que es el insumo para lo que se le pide en el departamento cuando tiene que hacer algún tipo de movimiento. Pero tienen justamente, y son ellos quienes observan, quienes van a observar una clase, quienes piden los registros de AUTP sobre las planificaciones, hay inspectorías sobre el cumplimiento en los horarios, etcétera, además de observar qué es lo que está pasando en terreno, digamos. A eso me refiero, que tiene que haber un insumo igual, de todas maneras, para esta otra parte. Gracias, Jessica. ¿Paulina? Opino lo mismo que Javier. Yo siento que las comunidades partieron con este tema de que cada líder iba a hacer observaciones al aula, no acompañamientos. Entonces, por eso hay profesores en este caso que se niegan a ser visitados o a que se les revise una clase. Y esa es la invitación que tenemos que hacer ahora, que finalmente nosotros vamos a reflexionar, pero en ningún caso se va a evaluar, no se va a llenar pautas como se hacía antes, porque la idea de esto, o por lo menos yo lo veo así, es que sea una instancia donde tú puedas compartir tu forma de trabajo, tu estrategia o las didácticas que utilizas para cada una de las clases. Con respecto a que se tiene que generar evidencia, ahí tiene que ser 100% el equipo directivo que las haga. Yo tampoco, al igual que Javier, me opondría a que yo completar pautas para después ser llevada como insumo de evidencia. Creo que no soy la que puedo evaluar a mis colegas de esa manera, ¿ya? Y siento que también debería ser para el 2021 esa propuesta, finalmente de grabar algunas clases, por ejemplo, y en conjunto reflexionar frente a ellas, pero más que un profesor vaya a tu sala a observar lo que tú estás haciendo. Y yo soy una de las que todos los años me encuentro que no es un material que es poco valioso, porque finalmente cuando tienes que unirte a estas retroalimentaciones son todas rápidas, no se llegan, o sea, puedes llegar a acuerdos, pero a acuerdos personales, no a compartir estrategias de trabajo. Así que opino lo mismo, como les digo, que Javier, que aquí quien llegue de director este otro año o sigan los que están ahora, son ustedes los que tendrán que calendarizar alguna visita al aula durante el año. Eso. Gracias, Paulina. Profesor Joaquín. Tu micrófono. Lo nombró hace un rato Javier, yo creo que está validado entre los colegas. O sea, el sistema es el que corresponde. Esto de acompañamiento es pensar y conversar entre nuestras prácticas y conversarlo para sacar mejores prácticas. Y eso lo hacemos entre los colegas. El acompañamiento al aula, claro, tendría que hacerlo quienes encabecen directiva, pero también lo podemos dejar abierto a los colegas, porque yo no tendría problema en ir o que venga un colega a mi sala a ver una práctica, pero con eso, con el tema de pensando en que nos vamos a colaborar, que no haya nada pensando en que hay un documento que tiene que generar evidencia para una situación de continuidad o no continuidad. Yo, para clarificar eso, a mí cuando llegué acá, me fueron a ver a la sala distintas personas, me fue a ver Pie, UTP, líder de comunidad, y para que quede claro nomás, y simplemente fue el líder de comunidad quien me dijo eso. Las otras personas, las prácticas que hicieron
me conversaron, me apoyaron, hubo charla pedagógica, es lo que corresponde. Entonces, cuando existen esos detalles, nosotros tenemos que visualizar bien quiénes pueden estar o quiénes no pueden estar a cargo de una comunidad para llevar a cabo eso. O si no, de verdad que es demasiado la pérdida en cuanto a lo que se pudo llegar a hacer. Eso. Jessica. Sí, aportar a eso frente a al diálogo que se produjo ahora. Por eso este año se adjuntó la hojita de reflexión, donde solamente colocaban la reflexión que había realizado la comunidad en torno a lo que habían observado y se habían tomado acuerdos, intercambios entre estrategias, etc. Ese era el insumo que quedaba registrado de la reflexión que la comunidad había. Ese fue el cambio que instauramos este año en cuanto a la reflexión que se producía con esta modalidad. Gracias, Jessica. María Eugenia. Mira, nosotros simplemente somos personas que nos tenemos que apoyar unos a otros. Nosotros no podemos ser punitivos. Siempre lo dije y lo he dicho toda la vida desde el minuto que yo estoy liderando la comunidad. No sé los más antiguos quiénes son, Jessica. Otra cosa, mira, a mí me fueron a ver así, sin tener la menor idea, que Jessica lo sabe, de la provincial. Un rato menos pensado llegaron y me fueron a evaluar una clase de la provincial. Yo no tenía la menor idea. Entonces, nosotros, fíjate que yo pienso que nos debemos de apoyar a esos colegas que están reacios, a esos colegas tenemos que empaparnos con lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que simplemente encantarlos. Y como lo están haciendo ahora, que desgraciadamente yo no estuve en ese tiempo, ir haciéndolo como lo hacemos, ayudándonos, apoyándonos unos a otros. A mí me han servido mucho las clases de las cuales yo he entrado, porque también de esas clases he aprendido mucho. Y siempre las puertas de mi sala toda la vida han estado abiertas para que vayan los colegas a mi sala. Yo no puedo venirme, ¿no es cierto?, a mi casa con lo poco y nada que sé. Lo poco que sé lo tengo que entregar. Ese es mi lema. Gracias, María Eugenia. Yo, como para concluir, quisiera decirles que para mí el trabajo que se realizó este año ha sido diferente a lo que habíamos venido realizando, ¿verdad? Y yo me he robado un montón de prácticas, dice Javier. Y está basado, y lo dije en un rato atrás, está basado en la confianza. Y también tenemos que pensar de que nuestra retroalimentación y reflexión van en un sentido siempre constructivo, ¿ya? Nunca desfavorable, todo lo contrario. Construir para que cada uno de los que está en esa aula o de los que está en esa reunión o de los que estamos en estas reuniones también salgamos, ¿verdad?, fortalecidos. Eso. Profesor Javier. La otra pregunta. La otra, perdón. Ya. Era eso. Vale. Esta es una pregunta abierta. Ahí está. Ya. Esta es la última pregunta y dice: estimado colega, ya ha finalizado la consulta o la encuesta, solo queda agradecer la disposición y la honestidad, que creo que quedó bien presentada acá, ¿verdad? Al tener la respuesta. Para finalizar, solo queda recibir algún comentario o sugerencia respecto al acompañamiento de clases dentro de la mirada y la gestión pedagógica. Y aparte de eso decía, muchas gracias. Y acá la respuesta dice: el acompañamiento que sea constructivo para los docentes, con sugerencias para un mejor desempeño en el aula.
Otra respuesta dice, muy necesario la opinión personal, mejorar la comunión y unicidad como equipo. Una clase grabada creo que no es un acompañamiento, es importante conocer experiencias de los colegas en el desarrollo de sus clases. Por eso, no impacta necesariamente en mi quehacer pedagógico. Sería importante poder capacitar en innovación pedagógica a distancia para fortalecer la labor profesional en esta nueva realidad educativa, fortalecer el manejo y uso óptimo de la plataforma ya contratadas por el colegio y buscar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar, para lograr mejores aprendizajes. Bueno, eso ya se viene mañana, así que ya aparte le podemos dar respuesta a esa colega, ¿verdad?, con lo que se viene. En el contexto de clases en línea ha sido muy complejo todas las situaciones por las que hemos atravesado, lo que incluye desde implementación tecnológica costeada por cada docente hasta los espacios físicos para realizar actividad. No es menor mencionar que es algo que no todos hemos experimentado, lo que hace complejo poder realizar un análisis de esto. Otra opinión dice, gracias, y otro dice que el 2021 sea fructífero de acuerdo a nuestras carencias, debido a la adaptabilidad que pudimos encontrar por este efecto pandemia y clases online. Realizar la reflexión y retroalimentación en el tiempo adecuado. Creo que este año, a pesar de que fueron pocas las observaciones, lo pudimos cumplir. Ahí hay alguien que no dio una respuesta. Después dice, son instancias muy provechosas para compartir estrategias de trabajo entre pares. Agradecimientos a mi equipo de habla, sobre todo en este año tan complejo. Otra persona dice que el proceso de acompañamiento debiera ser vivenciado por todos. Dejar un calendario con fecha de los acompañamientos pedagógicos desde el principio de cada semestre, esto hay que tomarlo. Considerar las cargas de finales de año y no saturar el último mes de diciembre. Y esos serían, ¿verdad?, los comentarios vertidos desde este instrumento. Me parece todo súper favorable, enriquecedor, tanto para nosotros como líderes de comunidades, como para el equipo directivo en lo que respecta al próximo año. Perdón, Javier. Disculpa, María Luz, no sé si está muy apretada en tiempo, pero quedaban más. Muchas otras páginas más. Pensé que habíamos terminado. No estoy... Sí, vale. Eso es todo nuevo. Ya, dice, se sugiere socializar pauta en comunidades de aprendizaje y realizar modificaciones si es necesario, sí. Es enriquecedor poder visualizar nuestro quehacer docente bajo la mirada del marco para la buena enseñanza y poder cruzar esa información con los decretos de educación vigente. El acompañamiento en aula es una estrategia que se debe implementar para las clases virtuales, entregando más y mejores estrategias y herramientas para efectuar clases de mejor calidad. Después dice, además de acompañar a él o la docente, se puede observar el comportamiento y dinámica de clases, sobre todo si es en modalidad virtual. A partir de ello se pueden generar acciones para mejorar los procesos. En esos momentos, generar protocolos, mejorar el recurso visual que se utiliza, dinámica de clase, atención de estudiantes, elementos distractivos u otros que contribuyen al desarrollo de una mejor clase. Ahí sí ya ha finalizado. Ahí ya terminó. Ahí, como le digo, creo que el insumo recogido de esta encuesta es pero riquísimo para preparar un 2021 en cuanto a las observaciones con los comentarios que nos hacen llegar nuestros colegas, lo que hacemos nosotros mismos también. Me pareció excelente y ojalá que el próximo año, para cerrar nuestro año, también podamos presentar esta misma encuesta y ver si se sumó más gente
o siguen pensando exactamente igual. Creo que ahí vamos a tener, ¿verdad?, un insumo más enriquecedor. Profesor Debe Javier, ser. profesor Javier, no sé si pasó a levantar la Sí, mano. no, si quiero hablar, porque estamos cerrando, pero no puedo dejar pasar la tremenda reflexiones que salieron de las propuestas. Es decir, a la gran mayoría de los colegas uno le dice, usted puede aportar con algo más, y la gran mayoría no solamente aporta con una idea, una reflexión, sino además son de gran calidad. Entonces ellos, por ejemplo, esas personas que colocaron ahí con mayor profundidad son personas que justamente ven una oportunidad de la reflexión entre pares, ¿ya? Y fue muy enriquecedor. Y en ello yo sintetizaría 2 elementos para prever el funcionamiento de las comunidades para el próximo año, ¿ya? Y es que efectivamente uno no se la sabe toda, pero hay cierta característica que debemos tener como desarrollado más el grupo que está en esta instancia que otras personas. Porque hoy día es urgente el manejo de TICs, es decir, que en la reflexión que se esté abordando con el colega, si es por clase virtual o la mitad de la clase del próximo año van a ser virtuales, a lo menos, entonces en la retroalimentación con los colegas uno debiera sugerirle, mire, como comunidad de lenguaje todos vamos a trabajar Office, ¿me entienden? O sea, con ese programa partimos, por dar un ejemplo. Todos los en ciencia podemos seleccionar ciertas. Entonces, conversar también respecto al manejo, que no sean muchas, pero generar acuerdos respecto al uso de tecnología. Y un segundo elemento que hoy día es muy complejo es en el monitoreo, el clima de aula que se llama en un ambiente digital. O sea, perdón, en el ambiente físico se llama como generación de clima para el aprendizaje, que es el clima de aula, ¿no es cierto? Eso hoy día lo vemos con mayor énfasis en la pandemia, que cuando al niño no le gusta la clase, se va, no se conecta a la clase. O sea, ¿cuántos de nosotros nos pasó que en muchas clases era como, tengo pocos niños, dile a tu apoderado? Uno le avisaba al grupo de los apoderados y ahí se integraban. Pero el niño, si no quiere conectarse, no se conecta. Entonces nosotros tenemos que estar encantando a los estudiantes y ahí necesitamos nuevas estrategias que no son las mismas o necesariamente las mismas que ocupábamos dentro del aula, ¿ya? Yo no puedo andar, yo me encanta moverme en la sala, y entonces yo voy puesto por puesto monitoreando. Eso hoy día yo no lo puedo hacer. O lo tendría que hacer bajo otra modalidad. Entonces, el apoyo respecto a esas características de desarrollar un buen clima de aula, ver lo que está pasando psicológicamente con los niños que no se están conectando, ese tipo de elementos de competencia profesional para el periodo 2021. Eso. Muchas gracias, profesor Javier. Señora Jessica. Sí, concuerdo plenamente con lo que dijo Javier. Yo fui anotando algunos detalles de las opiniones. Por ejemplo, el del que decía del mes de diciembre. En diciembre nosotros no hacemos observaciones. Este año no se hicieron ninguna grabación en diciembre y años anteriores siempre hay un corte en el cual se realizan las observaciones. ¿Ya? Referente al calendario, claro, este fue el único año en que no se realizó un calendario, pero años anteriores cada coordinador tenía un calendario de observaciones al aula, que eso hay que retomarlo, evidentemente. También alguien hizo alusión a cosas del marco de la buena enseñanza, que, claro, o sea, tanto los participantes de las comunidades como quien coordina las comunidades, se supone que nosotros tenemos que manejar lo que es el marco de la buena enseñanza porque es el que nos rige nuestras prácticas en realidad. Por lo tanto, siempre hay elementos de ahí que tienen que girar en torno a nuestra reflexión porque van desde la misma planificación de la enseñanza hasta las responsabilidades profesionales, pasan por ahí. ¿Ya? Y lo mismo que acaba de decir Javier, el clima de aula, que hay un clima de aula que es presencial y un clima de aula que es virtual. Esos elementos también tienen que estar en esta reflexión que tienen que hacer las comunidades en base a esta nueva realidad que estamos viviendo. El próximo año a la realidad híbrida, ¿ya?
Y ahí también, por ejemplo, estaba la mirada de que la atención del estudiante, los elementos distractores, todo eso tiene que estar en la reflexión que se produzca en las comunidades. Alguien opinó, por ejemplo, que para ella le era más provechoso, no le era provechoso esto de la reflexión en la comunidad, pero sí le era provechoso lo de las capacitaciones, ¿ya? Las capacitaciones, claro que son provechosas, porque lo vimos este año, muchos necesitaban capacitación en lo que eran las tecnologías, evidentemente que es muy necesario, pero también la otra contraparte, ¿ya? Porque volvemos a tomar el punto anterior que habíamos visto, no todo se aprende a través de una capacitación, ¿ya? Ahí tú aprendes mucha teoría, muchas cosas, a veces son teórico-prácticas, pero tú también aprendes mucho en la práctica diaria y hay cosas que para alguna persona le son más fáciles, ¿ya? Yo desde mi experiencia puedo tomar de que yo aprendí a lo largo de los años mucho, tanto de las otras educadoras diferenciales con las cuales me tocaba trabajar, como de los profesores a los cuales yo ingresé en su tiempo a trabajar con ellos, en NT, en primero, en segundo, aprendí mucho de las prácticas, aprendí mucho porque en ese entonces también me dediqué a estudiar las bases curriculares de párvulo, de primero, cuando me tocaba ingresar, pero aprendía de la práctica diaria del docente. Y después al observar también clases desde NT hasta octavo, cada día aprendía de la práctica que las personas estaban ejecutando en su sala de clases. Entonces, no todo se aprende solo a través de asistir a un curso y una capacitación, sino que tú aprendes de la práctica diaria. Ambas cosas son importantes. Entonces, sí, me parece muy bien la reflexión y ahí fui anotando los puntos relevantes. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión final de lo que acabamos de visualizar? ¿No? Ya. Chiquillos, mañana entonces nos queda la reunión de cierre y en esta oportunidad vamos a trabajar, les voy a mostrar para que vengan como preparados. ¿Pueden visualizar ahí? Se ve súper pequeñita la letra, sí. No, ahora no. Ya, voy a tratar de ahí. Sí, pero vemos como la parte de abajo de la hoja. Sí, es que son esos 4 puntos, esos 5 puntos lo que tenemos que trabajar mañana. Súper. ¿Ya? Entonces sí lo vemos. Ya, gracias. Entonces dice que lo que tenemos que realizar es un informe final y describir, por ejemplo, logros, aprendizaje y fortaleza, aprendizaje y logros asociados al fortalecimiento de las prácticas docentes según el foco de observación seleccionado, identificar las fortalezas que han contribuido a los logros descritos. Nivel del cumplimiento del plan de trabajo, analizar el nivel de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo, obstáculos y oportunidades de mejora, describir las dificultades y razones que complicaron la implementación y el cumplimiento de este plan de trabajo, identificar aquellos aspectos que se podrían mejorar para seguir avanzando en la retroalimentación pedagógica de los docentes. Y cómo contribuyó el convenio, el aporte de la implementación al objetivo institucional del convenio, de los objetivos estratégicos de su PME, fase estratégica, y por último, las proyecciones, proyectar iniciativas para el acompañamiento y la retroalimentación pedagógica de sus docentes, principiantes o en trayectoria. Esto, ¿verdad?, es el informe que tenemos que desarrollar el día de mañana a partir del trabajo que hemos realizado. No sé si les quieren tomar una foto a esto o para tener clarito los puntos que vamos a tratar y de esta manera desarrollar nuestro informe de cierre del proyecto. ¿Ya?
Nos vemos mañana, ¿a qué hora dijimos? A las 11. Ya, mañana a las 11 de la mañana entonces. Profesor Javier, le voy a pedir que por favor me comparta por correo tanto los resultados como la encuesta para poderlas adjuntar el documento al proyecto. ¿Sí? No sé si alguien consulta antes para dejar de grabar. Sí, cuando dejes de grabar. Ya. Ya, chiquillos. Yo también. Nos despedimos de la grabación.